Está silenciado, Ricardo. ¿Se alcanza a ver mi presentación? ¿La están Perfecto. viendo? Genial. Perfecto. Bueno, un poco la idea de la presentación es hablar de algunas de las cosas que nosotros estamos haciendo desde el INTA en ganadería de precisión. Mauricio me comentó por ahí el enfoque de hablar un poco más acerca de las caravanas electrónicas eh, y temas aplicados a la identificación individual de los animales. Así que bueno, yo pensé en que podríamos tratar esta mini presentación en tres momentos. Una parte hablar de la identificación electrónica en sí misma, después hablar particularmente de un desarrollo que estamos llevando nosotros adelante en el INTA, de la balanza de pesada al paso, que creo que puede ser un buen ejemplo como para ilustrar lo que intentamos hablar cuando la importancia de la identificación electrónica, y finalmente hablar de algunos desafíos y oportunidades. No va a ser muy extensa, la idea es que sirva como disparador para después generar el debate y el intercambio entre las personas que estemos participando. Ricardo, Bueno, sí, breve, porque me sí, parece que por una cuestión de forma merita. Para bien, los que no perfecto. lo conocen a Ricardo, yo lo voy a presentar, porque Perdón. no nos dimos la oportunidad de hacerlo. Ricardo coordina el proyecto de ganadería de precisión, innovación para el futuro ganadero, que es la herramienta que tiene el INTA para abordar todas las tecnologías que tienen que ver con la ganadería de precisión, la ganadería inteligente, y dentro de las cuales se nuclean todas las actividades que tienen que ver con desarrollo de productos, de servicios y validación de lo que ya está en el mercado. Trabaja en el INTA Anguil, en Santa Rosa, en La Pampa, y es un referente nacional en esta temática. Perdón, pero bueno, me parecía que... No, sí, pido disculpas, yo no me presenté. Es la costumbre de arrancar con la presentación, pido disculpas. Sí, por ahí, como dice Mauricio, nosotros desde el INTA estamos trabajando en un proyecto de ganadería de precisión que se creó específicamente en el 2019. Si bien había algunos desarrollos en el INTA de ganadería de precisión, a partir del 2019 se juntaron en un solo proyecto y a partir de ahí se empezó a trabajar de manera mucho más articulada. Y uno de los desarrollos o una de las tecnologías que vemos que tienen y que van a tener un alto impacto en la manera en cómo estamos haciendo las cosas son las caravanas electrónicas. Retomando en función de eso, las caravanas electrónicas, como ustedes seguramente lo conocen, está compuesto o es un botón que dentro tiene una antena y un chip, ahora lo vamos a ver, pero básicamente lo que se intenta es, a través de un bastón como el que está acá o una antena como la que tenemos acá a la derecha, poder identificar los animales de manera activa con el bastón cuando lo vamos a buscar a la manga, o de manera un poco más automática cuando instalamos estas antenas más grandes en algunos lugares estratégicos del campo para ir monitoreando cómo los animales están pasando y vamos a ver cómo los pesamos. Hay diferentes estrategias para poder identificar los animales. El más conocido es el botón, que hay dos tipos de botones. Hay uno que se usan una sola vez y otro que son reutilizables. Y después tenemos estos bolos que por ahí son más utilizados en la parte de lechería, en los tambos, o los que se ponen debajo de la piel. Eso nosotros hemos hecho algunas pruebas y no estamos muy conformes con cómo funcionan porque se empiezan a mover y por ahí los perdemos del lugar en donde se instalan. Después, dentro de las mismas caravanas tenemos dos tipos de caravanas. Tenemos las FDX y las HDX. Siempre estamos hablando de caravanas de baja frecuencia. Hoy creemos que ese es el lugar para donde va a ir, por lo menos en la Argentina, porque SENASA está apoyando a las caravanas de baja frecuencia. Hoy tenemos toda una discusión, o en algún momento se planteó una discusión, si caravanas de alta frecuencia o caravanas de baja frecuencia. En esta instancia creo que queda un poco determinado por la decisión de SENASA de usar caravanas de baja frecuencia, que al igual que Uruguay, por ejemplo, o Australia, son las tecnologías que ellos han estado impulsando y siguiendo para sus propios rodeos. Entonces, básicamente la antena tiene un funcionamiento muy simple. Esa antena negra que nosotros veíamos ahí, o el bastón, tiene adentro una bobina que a través del lector que nosotros vemos acá, por ejemplo, que está en amarillo, manda una señal electromagnética que excita la caravana, que a su vez tiene otra bobina muy similar, más pequeñita, y un chip, que ese chip tiene un número único, que ese es el número que identifica al animal. Y entre la antena grande y esta antena pequeñita se realiza un intercambio de información
Y lo único que ocurre es que la caravana envía su número identificador al lector. Ese es todo el proceso de lectura de una caravana electrónica. Lo más interesante, sobre todo de esto, es que la caravana es un elemento que no tiene baterías, o sea, es pasivo. Al ser estimulada por esta antena más grande y ser energizada por esa antena más grande, envía su número y no necesita tener ningún tipo de batería. Eso es una gran fortaleza para este sistema, porque no hay que estar todo el tiempo encima de las caravanas para recargar baterías, reemplazándolas, porque sabemos que es bastante complejo ese proceso. Y bueno, la gran pregunta es por qué todo esto es tan importante, por qué estamos dándole tanto la vuelta a la identificación de los animales. Creemos que esta tecnología viene a cambiar la manera o a repensar el modelo de negocio. Por ahí nosotros siempre estamos acostumbrados a pensar en grandes grupos o en números globales, y estas tecnologías nos empiezan a abrir la puerta de trabajar a nivel de individuos. Ahora vamos a ver en el ejemplo que voy a dar a continuación de la balanza pesada al paso, cómo podemos, podemos identificar a cada uno de los animales y trabajar con eso. Acá este es el ejemplo que yo les estaba comentando. Este es el ejemplo que yo les estaba comentando. Esto es un desarrollo que estamos llevando adelante junto con la Universidad de Australia. Es un convenio que tiene el INTA con la Universidad de Australia. Las balanzas de pesada al paso lo que hacen es los animales. Un segundo, los animales, acá hay un gráfico, en este esquema se va a ver mucho mejor. Esto que está acá en el medio, este rectángulo que está en el medio, es una bebida donde los animales entran a tomar agua y se arma una especie de corral alrededor de una sola dirección, donde los animales entran por la parte de acá arriba, no sé si se alcanza a ver mi puntero, pasan por encima de una plataforma que tiene unas celdas de carga, es identificado, acá en los laterales, en uno de los laterales hay una de esas antenas que nosotros veíamos en la primera figura, identifica al animal, y en el momento que lo identifica también lo pesa, y lo obliga a salir por el otro extremo sin poder retornar sobre la plataforma. Una vez que pasó, ese animal es identificado, es pesado, y esos datos son almacenados localmente y enviados a Internet. Eso que parece muy simple, ese dato tan sencillo como del peso, en la repetición, en la cantidad de veces que los animales entran a tomar agua, empieza a generar un volumen de datos muy, muy importante. Eso nos permite después tomar otro tipo de decisiones o tomar tomar otras decisiones con respecto a lo que está ocurriendo, como un dato tan simple como animales que están entrando a tomar agua, o quizás un animal que durante 5 días no entró a tomar agua, bueno, puede ser una alerta importante saber que... Y ahí ya también empezamos a cambiar nuestra mirada. Dejamos de ver, si bien nosotros acá en este gráfico seguimos viendo los movimientos de los pesos de los grandes números, los promedios globales, podemos empezar a entender esos comportamientos de los promedios globales basado en las individualidades de estos animales en este caso. Eso es lo que nos permite trabajar de esa manera, es la identificación de esos animales. Si nosotros vemos un animal que tiene una caída abrupta de peso bueno, o no está entrando a tomar agua, son alertas tempranas de situaciones tanto sanitarias o cualquier otro tipo de situación que está alterando la vida normal de ese animal. Entonces eso genera un cambio en cómo nosotros empezamos a trabajar con los grandes rodeos. De todos modos, es un gran desafío. Hoy la gran limitante o el problema más grande que estamos teniendo es que en el momento de utilizar esos bastones, todavía hay alguna complejidad para pasar los datos desde el bastón, ya sea de ustedes, de Gallagher o la empresa que sea, a un software de monitoreo. Eso es un gran problema. Pero una vez resuelto esto, nosotros incluso desde el proyecto de Ganadería de Precisión estamos intentando desarrollar algún software para precisamente facilitar este intercambio y empezar a aportar al manejo de los animales, si bien es muy incipiente todavía el desarrollo, pero lo estamos intentando abordar. Lo que nos permite es ya pasar al otro plano. Por ahí no sé, Mauricio creo que lo va a hablar un poquito más en detalle de esto, pero es cuando nosotros empezamos a monitorear los individuos, y no solo los individuos, sino también el ambiente, como por ejemplo la humedad, una bebida, si tiene agua o no, empezar a mirar el campo como un gran sistema, empezamos a monitorear los animales y el ambiente y enviar esos datos a Internet y empezar a tener una mirada mucho más global de lo que está ocurriendo.
Esos datos, que a su vez que se envían a internet, generan reportes casi en tiempo real, como por ejemplo un animal que no entró a tomar agua, o un animal que tuvo una caída muy abrupta de peso en un periodo de tiempo muy corto. Se pueden ser diferentes elementos, y esos llegan al productor para que él tome acciones con respecto a esa información. A esa información, a su vez, se le puede aplicar otra tecnología, que bueno, esto sería como el paso siguiente. Todavía nosotros estamos en una etapa muy, muy anterior, que estamos intentando identificar los animales y ponerle las caravanas. Pero una vez que eso ocurra, no va a tardar mucho tiempo a que nosotros empecemos a poder aportarle Big Data, o sea, tomar este gran volumen de datos y empezarlo a analizar de una manera diferente, empezar a usar la inteligencia artificial para encontrar algunas cosas que hoy no son tan sencillas a la vista. Si nosotros tenemos 10.000 planillas Excel, probablemente que no podamos encontrar relaciones que para un software de inteligencia artificial sea mucho más sencillo encontrar ese tipo de relaciones que nos pueden servir para la toma de decisiones. Y finalmente, las cadenas de blockchain, que hoy están tan de moda por el tema de la criptomoneda, más temprano que tarde van a terminar impactando directamente en la manera en cómo nosotros almacenamos los datos, va a dar confianza y en algún momento vamos a empezar a comercializar, como se hace con la criptomoneda, utilizando plataformas de blockchain donde no hace falta los intermediarios. Básicamente lo que nosotros creemos es que veníamos trabajando de una manera y hoy, como dijo Benedetti, cuando creíamos que teníamos las respuestas, de pronto nos cambiaron todas las preguntas, y esta es la situación en la cual nos encontramos hoy. Hay muchas cosas que veníamos haciendo de una manera, la tecnología nos permite hacerlas de otra y nos está cambiando las preguntas, nos está interpelando en la manera en cómo nosotros tenemos que afrontar ese trabajo. Como desafío tenemos nosotros como INTA, es impulsar la adopción de tecnología, sobre todo de las caravanas electrónicas. Creemos que es el elemento inicial que va a disparar una cascada de incorporación de tecnología que va a ser muy interesante. Hoy somos conscientes que los sistemas comerciales por ahí son muy escasos, no hay tantos. Estamos hablando de las balanzas de pesada al paso, los comederos. Bueno, ahora Mauricio va a hablar de otro desarrollo también, pero todavía está faltando esa escalada a la parte comercial, que creemos que no va a ocurrir en un futuro muy lejano. Hay algunas que ya están ocurriendo y están ocurriendo bien, y hay otras que están madurando y en el corto plazo supongo que van a estar en el mercado. Tenemos otros problemas como el tamaño. O sea, hoy una caravana electrónica es rápidamente implementada porque se pone en la oreja y nos olvidamos. Esto es la ventaja que yo hoy decía al principio de que no tenga batería. Cuando nosotros empezamos a pensar en otro tipo de tecnología como los collares, GPS u otro tipo de desarrollos, ahí ya tenemos el inconveniente de la batería, el tamaño, la conectividad. Y sí, también es importante trabajar sobre las brechas tecnológicas, qué va a pasar entre aquellos productores que incorporen la tecnología y aquellos que no. Y como oportunidades nos permite trabajar mucho más, tener mucho más conocimiento y aportar al impacto ambiental, al bienestar animal, responder a las preferencias de los consumidores. Creo que el tema de la trazabilidad es un elemento muy, muy interesante, sobre todo para el tema de la exportación, la denominación de origen. Se va a empezar a poder trabajar claramente en eso. Y bueno, yo creo que lo más importante que nos permite es agregar valor a la ganadería desde la innovación tecnológica, entender el sistema, cambiar la manera en cómo estamos haciendo las cosas, o por lo menos agregarle un elemento más para poder mirar ese trabajo diario, esos procesos diarios que tenemos. Creemos que tiene un gran potencial para poder agregar valor a lo que estamos haciendo día a día, evitando tareas repetitivas, evitando errores, siendo más precisos en la manera de relevar datos y entendiendo mejor lo que está pasando con nuestros rodeos. Bueno, eso es así a muy grandes rasgos lo que nosotros estamos haciendo. Me interesa por ahí tomar esta presentación como un elemento de disparador para el intercambio, que creo que es en el momento donde es la parte más rica de la charla o de este encuentro. No sé, Mauricio, si Yo fui anotando algunas preguntas que hicieron. Si les parece, lo que podemos hacer es encadenar la presentación de Ricardo con la mía y después hacemos una ronda de preguntas, digamos, con todas las que ustedes fueron haciendo y que quedaron registradas en el chat. Lo que te pediría, Edgardo, como yo voy a presentar, que ahora tomes la posta vos en registrar si salen algunas preguntas en el chat para que no nos olvidemos después.
Listo, despreocupate. Bien. Bueno, entonces ahora continúo yo con una presentación también muy breve. Ahí está. Varios ya me conocen, pero para los que no me conocen, soy Mauricio Álvarez, trabajo en la Estación Experimental Valle Inferior hace mucho tiempo en el área de producción animal, y digamos, específicamente he trabajado mucho en ganadería ovina y en mejoramiento genético, pero en el último tiempo me he volcado también a trabajar en todo lo que tiene que ver con ganadería de precisión. Yo les voy a contar acerca de algunas aplicaciones que creo que pueden ser útiles para lo que están haciendo ustedes y que tienen que ver con algunas de las cosas que mostró Ricardo, y que es parte del trabajo que estamos haciendo con Ricardo Zapata, que también es becario del experimental. Este es el esquema que les mostró hace un ratito Ricardo, ¿no? Acá hay una, digamos, a partir del volumen de información que van generando los dispositivos inteligentes que pueden, digamos, identificar a los animales, se pueden generar muchos datos que se pueden procesar y generar de alguna manera salidas que sean útiles para tomar decisiones, ¿no? Salidas que tienen que ver con, por ejemplo, el estado de los animales, la evolución de peso, cuánto pasto hay, por ejemplo, en un lote y cuántos días de pastoreo me quedan, ¿no? Obviamente la mayor parte de esas soluciones están mediadas, sí, están mediadas a través de alguna interfaz online o de alguna aplicación, ¿no? Pero en definitiva, digamos, es un poco la ruta que va siguiendo la información, ¿no? Desde el campo hasta el usuario final, que es el que toma decisiones. Y algo, digamos, un poco más de lo mismo, ¿no? Acá la gran posibilidad es justamente pasar de manejar el lote, el animal o el potrero, a manejar el sitio, ¿no? O sea, acá podemos manejar individuo a individuo, ¿no? Ya sea para darle de comer, para pesarlo y en función de lo que pesa o de lo que produce en leche, darle la ración más adecuada, o inclusive para indicarle, en algunos casos, hasta dónde tiene que llegar pastoreando, ¿no? Esas son las posibilidades que tenemos por delante. Algunas de las cuales ya empiezan a verse, ¿no? Por ejemplo, la imagen que ustedes ven abajo y a la izquierda es de una estación de prueba de consumo residual. Esos comederos los desarrolló el grupo Ricardo. Ricardo específicamente estuvo al frente de ese desarrollo, y es un producto nacional que permite medir la eficiencia de conversión, entre comillas, digamos, de los animales, y es lo que se está usando, por ejemplo, ahora en la evaluación genética del ERA, que arranca con la prueba de eficiencia de conversión en Córdoba, ¿no? Uno de los de puntos claves para las evaluaciones genéticas, para el mejoramiento genético, es el registro de genealogía. Tuvimos una charlita con la gente de la Hereford en estos días respecto de las evaluaciones genéticas y la posibilidad de incorporar evaluaciones genómicas, que reforzó bastante esta cuestión conceptual de que para poder evaluar a los animales tenemos que tenerlos vinculados genéticamente, y esa vinculación es a partir de la información genealógica, ¿no? Ahora bien, una cosa es registrar ese dato en un sistema de producción más intensivo, donde tenemos todo muy seguido, lo debemos cotidianamente, y otra cosa es recoger esa información en los sistemas extensivos que manejamos nosotros, y sobre todo en los planteles puros registrados o puros controlados, donde típicamente uno hace una inseminación masiva y un repaso por inseminación o con toros, y puede tener la genealogía paterna, pero es más difícil tener la genealogía materna. Lo mismo pasa, imagínense, en ovinos, que es una especie, digamos, cuyos sistemas son mucho más extensivos, ¿no? Y donde tenemos majadas grandísimas, miles de animales, ¿no? Imagínense registrar genealogía en esas condiciones, ¿no? Entonces, a partir de eso es que empezamos a ver qué posibilidades había de hacerlo de manera automática. Y ahí existe un desarrollo en Australia que se probó y funciona bastante bien, y un poco tomamos ese concepto. Básicamente,
este sistema de identificación automática de genealogía lo que hace es identificar a los animales cuando pasan por una antena de lectura de caravanas electrónicas. Cada vez que pasa un animal, registra la identificación y el momento en el cual se registró esa información. Mauricio, se te corta el audio. Está ¿Me escuchás? registrando. Se Sí. te corta un poco el audio. A ver ahí. O no sé si soy yo solamente. Hola, hola. ¿El resto escucha? Sos vos, Edgardo. Bien, gracias. No, Gracias, perdón. Ok. se escucha medio cortado. Por ahí lo que puede hacer, Mauricio, intentar apagar la cámara, por las dudas. Bueno, ok. Detengo video. Ahí está. Bueno, veremos si mejora. Les comentaba que, bueno, este sistema lo que hace es registrar, digamos, cada vez que pasa un animal, la identificación y el momento en el cual pasa, ¿no? Está equipado con un sensor de movimiento para no gastar mucha batería, y esa información se comunica por radiofrecuencia, digamos, a una central que tiene que estar instalada en un punto del campo donde haya internet. Y eso se transmite a la nube y se va guardando en un servidor, ¿no? Ahí, bien. En ese servidor lo que se hace es procesar la información y a través de un algoritmo, que es un algoritmo libre que está publicado, se hace una asociación entre las caravanas, ¿no? El sistema ya tiene predefinido, uno le dice cuáles son las caravanas de las madres, ¿no? Tenemos que tener todas las madres caravaneadas y toda la progenie caravaneada, ¿no? Entonces, a medida que van pasando por ese lugar, que es típicamente un paso obligado, como el que ustedes ven en la imagen que está abajo y a la derecha, les lee la caravana y va registrando tiempo y identificación. Luego lo que asocia es la cantidad de veces que las caravanas pasan juntas y el tiempo que transcurre entre que lee una caravana y la otra. Y a partir de muchas lecturas repetidas, genera una solución que nos permite saber qué animal es hijo de qué madre, ¿no? Obviamente, esto requiere una validación a campo, una verdad a campo, que es el registro, digamos, visual y manual de la genealogía, que es lo que estamos haciendo en la parte experimental del desarrollo nacional, ¿no? Pero para que se den una idea, nosotros probamos este sistema este año por primera vez y tuvimos un 78% de asignaciones correctas en solo 15 días, trabajando con corderos que ya tenían 3 meses de edad, son un poquito más grandes para hacer esta prueba, de hecho, haberlo hecho antes, ¿no? Cuando eran un poquito más chicos. Y por ejemplo, en los estudios que realizaron en Australia, ahí ese gráfico que están viendo ustedes corresponden a datos de 2 lugares, y digamos, la última columna indica el porcentaje de corderos que fueron correctamente asignados a su madre, que se pudieron asignar a sus madres mediante análisis de ADN, ¿no? En 2 lugares distintos, 94% en un lugar y casi 96% en el otro. Lo que falta es dato perdido, capaz que se tomó mal la muestra, o sea, no tomaste. En la columna que está antes, ¿no? Tienen el porcentaje que se asigna correctamente con este método que le estábamos mostrando en esos 2 lugares, 90 y 93%. Fíjense que realmente la diferencia es despreciable respecto de la afiliación con ADN, que digamos, quiere decir que el sistema está comprobado que funciona. Lo que estamos probando es la robustez, el momento óptimo en el cual lo tenemos que utilizar, en nuestras condiciones, etc., ¿no? Una cosa interesante que empieza a aparecer es que, claro, nosotros hay mucha información que habitualmente no tomamos de los rodeos, porque bueno, es muy costoso, digamos. Por ejemplo, información que tiene que ver con el comportamiento de los animales, ¿no? Uno tendría que estar mirando el animal todo el día y tendría que estar registrando información todo el tiempo. Bueno,
con estos dispositivos, mucha de esa información se registra automáticamente. Empezaron a aparecer, por ejemplo, datos que tienen que ver con el comportamiento materno. Acá hay, digamos, esto que significa es la compatibilidad entre la madre y la progenie, y tiene que ver con la cantidad de veces que pasan por ese lugar juntos. Entonces, cuanto más estrecho es ese vínculo entre la madre y el hijo, más veces pasan juntos y más veces hay mayor cantidad de lecturas asociadas, y eso demostró ser bastante heredable, tiene una heredabilidad de más del 30%, 0,33%, y este ítem tiene que ver con las lecturas cercanas, también, que habla de la relación madre-cría. Eso tuvo una heredabilidad del 50%, ¿no? Y en el gráfico que tienen a la derecha, lo que se muestran son las correlaciones con otros caracteres como el peso al nacimiento. Yo estoy usando mi cursor, pero creo que no lo ven, así que a ver, tarde, pero voy a usar el puntero láser. El peso al nacimiento, el peso al destete o el peso post-destete, ¿no? Y las correlaciones son positivas y favorables. Me refiero a las correlaciones entre el comportamiento y la habilidad materna y estos caracteres. Algo que es bastante relevante para nuestro sistema, ¿no? Tener madres que tengan mucha habilidad y que puedan cuidar bien a su progenie. Aparecen nuevas preguntas, como les decía Ricardo, ¿no? ¿Cómo es la relación animal-máquina cuando uno tiene que dar, por ejemplo, de comer en el campo y no da de comer a una persona, sino da de comer un comedero automático? ¿Cómo es la relación entre los animales, por ejemplo, cuando tienen que estar expuestos a esa tecnología? Por ejemplo, se pelean más, se pelean menos, compiten más menos. Y cómo nos manejamos nosotros con esta tecnología, ¿no? Obviamente. Estamos viendo en todos los casos una suerte de convergencia que era la que comentábamos, ¿no? Toda esa información, ahí hay un montón de datos. Bueno, ¿qué hacemos con ese dato? ¿Cómo se transforma en algo que sea útil? Lo que empezamos a ver es que hay una suerte de convergencia en plataformas que integran, por ejemplo, información de imágenes satelitales o estaciones meteorológicas remotas, para predecir las curvas de crecimiento de forraje y poder, digamos, identificar cuánto pasto hay y cuántos días de pastoreo quedan, por ejemplo, en el lote. A partir de eso generan reportes como el que ven en el gráfico de la izquierda, digamos, y abajo, ¿no? De las curvas de disponibilidad, donde tenemos los baches, pero también integran información de dispositivos como el que les conté yo, digamos, de lectura de caravana, balance de pesada al paso, como las que le comentó Ricardo, etc. Algo interesante también de esta plataforma es que les permiten de alguna manera a aquellos productores que hacen las cosas bien acreditar que lo están haciendo fehacientemente con un dato objetivo, medible, que está disponible en tiempo real. Y eso, digamos, especialmente relevante para todas las producciones que de alguna manera están cuestionadas por la contribución que hace a la emisión de gases con efecto invernadero. Hoy puede parecernos relevante en el mercado en el cual nos movemos, pero en el futuro seguramente va a ser relevante. Y lo otro importante es también acreditar que hacemos las cosas bien desde el punto de vista del bienestar animal, ¿no? También aparecen soluciones para la industria, por ejemplo, para recuperar datos de calidad de carcasa a partir del análisis de imágenes, ¿no? Entonces eso lo que permite es de manera automática, en vez de tener una persona clasificando como hacía la ex Junta Nacional de Carnes, digamos, automatizar ese proceso, por ejemplo, mediante análisis de imágenes, y eso se puede traducir en reportes que le pueden llegar al productor, que le pueden llegar al frigorífico, podemos comprender mucho más cómo influyen las decisiones de manejo que tomamos sobre los parámetros de calidad de carcasa, e inclusive podemos recuperar información de la industria para, por ejemplo, alimentar bases de datos que después permitan generar evaluaciones enriquecidas, genómicas enriquecidas, y tener datos, por ejemplo, de si tenemos una buena población de referencia y actualizada permanentemente, tener datos para hacer selecciones anticipadas de animales candidatos a partir del dato genómico, ¿no?
Y bueno, lo de la trazabilidad lo contó muy bien Ricardo, esto, digamos, también permite otro tipo de comunicación con los consumidores a partir del flujo digital de la información, ¿no? Los países líderes en ganadería están incorporando esta tecnología bastante rápido. Argentina es líder en agricultura de precisión. Ahí realmente jugamos en primera liga, somos líderes. Ahora el derrame, digamos, no es tan rápido hacia la ganadería, tiene otra dinámica la ganadería. Y lo que estamos viendo es que en países como Australia y Estados Unidos está avanzando rápidamente, y acá tenemos todas las capacidades, tenemos el know-how, pero la cosa, digamos, va un poco más lento. Digamos, el intento de este proyecto de INTA también tiene que ver con iluminar este tipo de tecnologías y empezar a generar el relacionamiento con el sector para ir construyendo esta mirada de la granja, del campo del futuro, ¿no? En la medida en que empecemos a ver trayectorias muy divergentes entre nuestros competidores, nosotros vamos a perder justamente competitividad, ¿no? Entonces, es muy importante que entre todos vayamos pensando cómo debería ser ese campo y cuáles son las mejores soluciones. Una cosa es lo que pensemos desde, digamos, los técnicos, que tenemos una mirada, otra cosa es lo que ven los productores y lo que necesitan en el campo. Entonces, digamos, los procesos de creación conjunta de estas soluciones son muy importantes, ¿no? Sobre todo en este estadio. No tenía nada, bueno, era toda la presentación. Voy a agregar un dato respecto de la balanza pesada al paso que mostró Ricardo. No sé si recuerdan, pero Ricardo mostró un montón de curvas muy parecidas, ¿no? De animales de distintos pesos. Pero en un momento había una bajada muy brusca de peso. Bueno, ¿qué pasa cuando una vaca pierde 40, 50, 60 kilos de peso de golpe, de un día para el otro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando pierde 60 kilos de 70 de un día? Exacto, Martín. Está silenciado, pero te leí los labios. Parió. La vaca parió. Entonces, otra de las cosas muy interesantes es que estos dispositivos te permiten inclusive identificar la fecha de aparición. Después de decirlo vos con mayor presión, Ricardo, pero hasta donde yo recuerdo, con un intervalo de 3 o 4 días, teníamos muy buena, la mayor parte de los animales registrando la fecha de nacimiento, ¿no? Con más o menos 4 días, ¿no? Entonces, Exacto, sí, fíjense porque hay un la par de cantidad. días perdón, Mauricio. Sí, dale. No, que hay un par de días que probablemente no entren a tomar agua, 2 días, 3 días, y inmediatamente cuando entran a tomar agua, ahí se detecta también la caída abrupta de peso. Eso es un indicador concreto de eso. Son 2, 3, 4 días más o menos. Entonces, con esta combinación, digamos, se puede, por un lado, identificar, hacer todo el fenotipado que tiene que ver con el peso, o sea, todos los registros de peso que ustedes tienen que tomar de manera automática. Por otro lado, podemos tener alerta si nos faltan animales, si tenemos algún problema o alguna enfermedad, podemos ver algún descenso de peso que no esté asociado al parto, pero que nos esté indicando que está pasando algo con el campo. Podemos registrar la fecha de parto y además podemos registrar la genealogía. Para eso hay un insumo básico que es la caravana electrónica. A partir de ahí podemos construir todo lo demás. Bueno, y hasta aquí era la presentación. Muchas gracias. Yo le pediría que aquellos somos poquitos, así que abramos el diálogo a aquellos que tengan preguntas, más allá de las que hicieron por el chat, que las hagan directamente. Así que dejo liberado, creo que el micrófono está liberado a cada uno para abrirlo, lo único abra el micrófono, y si no pasamos a las preguntas que fueron haciendo en el chat. Yo tengo una como para romper el hielo. Ricardo, vos dijiste que diste una sensación de como que los bastones no son tan seguros. Yo he visto algunos, pareciera que lee bien, e inclusive en algún momento pensé cuando hacemos
Cuando paren las vacas y tenemos que identificar terneros, muchas veces nos cuesta mucho ver, cuando lo hacemos en el campo, nos cuesta mucho ver la caravana de la vaca de la cual vamos a identificar el ternero, y uno piensa que el bastón puede llegar a ser útil en ese momento. Muchas veces esa caravana está llena de bosta o está escondida en la oreja porque se corrió y te cuesta muchísimo. Y me sembró alguna duda, digo, bueno, con el bastón, paso el bastón cerca o cuando me está encarando y la leo. No, que quizás fue la sensación, no, los bastón útiles son como momentos diferentes. La antena grande, esa que veíamos ahí, esa es una antena fija, y el bastón creo que es un elemento indispensable para trabajar. Por el rango de lectura es menor, pero también la facilidad de uso es diferente. No es lo mismo andar con esa antena de 1 m por 40 por todo el campo que andar con el bastón para arrimarlo rápidamente a la oreja, incluso sobre la manga, ir leyendo las caravanas de los animales. Sí, no, quizás me expresé mal yo y di esa sensación, pero no fue la intención. Los bastones son muy útiles. Por ahí lo que teníamos dificultad o lo que nosotros veíamos era que esos datos terminan descargándose generalmente de una planilla Excel. Y de ahí después hay que ver cómo se incorporan a los sistemas de datos, ¿no? Esa es la dificultad o en lo que se debería trabajar más fuertemente para que cualquier bastón, hoy si tenés un bastón Gallagher o un bastón Trutes o algún otro bastón, esa rápida inserción de los datos desde que se descarguen del bastón y se sumen a un sistema no es tan directo. Entonces quizás ese fue lo que yo dije y lo expresé mal como una debilidad, pero lo mismo ocurre con la antena. Con la antena grande exactamente igual, uno va a descarga y descarga una planilla Excel. ¿Qué distancia tiene que tener el bastón del chip de la oreja? No, Mínima. más o menos por lo que nosotros hemos estado probando son 10, 15, 20 centímetros. Ah, Esa es la tenés distancia. que Ya estar cerca, no es tan fácil. estar cerca. Ya con la antena grande tenemos lecturas de 40 centímetros. Ahí eso ya es más grande la distancia. En el campo me Esa es la imagino un diferencia, por torero ahí ahí. a mí se me cortó a mí se me reinició el Zoom y perdí las consultas que tenía acá en el chat, pero había ahí una consulta que me recuerdo que decía si las caravanas, qué diferencia había entre caravanas de alta y baja frecuencia. Precisamente hay caravanas de alta frecuencia, no sé si ustedes han visto cuando pasamos por los peajes por ahí, que tenemos la oblea puesta en el parabrisas, que la barrera del peaje se levanta automáticamente porque hay una antena en el techo de los peajes. Bueno, esas son caravanas, son TAC de alta frecuencia. Hay caravanas de alta frecuencia, tienen rangos de lectura de 5 metros, 10 metros. El problema es que también, cuando uno hace un recorrido, detecta todas las caravanas que están en el medio. Es muy difícil focalizar a un punto determinado. Hay todo ¿Puedo hacer una hubo un consulta? debate entre qué... Sí, Sí, te quería sí, por favor. preguntar si para tener este para usar las caravanas y el bastón, lo que están hablando, es necesario tener conexión de internet, tenés que tener algo, digamos, se puede usar en un campo donde no haya wifi ni nada por el estilo. Exacto, no es necesario tener internet. Generalmente lo que se termina haciendo es con tu teléfono celular, vos te conectás por Bluetooth al Ujú. bastón o al indicador y se descarga una planilla Excel. Y cuando vos llegás a un lugar donde tenés internet, depende la marca del bastón, se va a sincronizar en la nube, en internet para que vos tengas disponible ese dato también. Pero no hace falta. La conexión entre la caravana y el bastón o la antena ocurre entre esos elementos. No hace falta ni internet, ni wifi, ni internet celular, no es necesario. Es Está ahí bien. solamente. ¿Y han tenido alguna prueba de hacienda que esté en lugares de monte o con vegetación, o solamente en haciendas que estén en campos limpios? No, en realidad hemos usado en todos los campos, no hemos tenido, por ahí es lo que puede ocurrir que en campos que están más cerrados hay algún porcentaje más de alguna pérdida de De caravana, pérdida. pero no, sí, pero eh, mira, hemos hablado mucho del tema, yo con gente que se dedica a eso, y tiene que ver más también con una cuestión de la correcta colocación de la caravana en el lugar preciso. Ahí hay el porcentaje de pérdida decrece ampliamente cuando las caravanas están puestas correctamente. Si no están puestas correctamente,
sí, ahí aumenta un poco el porcentaje de pérdida. No sé, Mauricio, si vos tenés algún dato más con respecto a eso. No, simplemente iba a agregar que inclusive todos esos dispositivos que leen caravanas, la mayoría de los casos tienen la opción de guardar la información en una tarjeta SD, porque hoy, en realidad, la mayor limitante, no acá, en todo el mundo, es la conectividad. O sea, para la identificación y la lectura automática no necesitas nada, como dice Ricardo. Ahora, cuando vos querés usar, digamos, algunos dispositivos inteligentes, digamos, hoy la mayor limitante es la conectividad. Entonces, la mayor parte de las cosas que se están desarrollando tienen la opción de que la información se registre. Digamos, vos la puedas sacar de ahí y meter en un teléfono y cuando tenga señal se permite. Con Sí, respecto nosotros, a por la ejemplo, la colocación. balanza de pesada al paso. No, perdón, Perdón, quería no, agregar algo de digamos, las caravanas. Muchas veces los ganaderos ponemos las caravanas a la pasada en la manga y no nos tomamos el trabajo de meter mocheta y ponerla correctamente. Un chip que te va a durar 10 o 12 años en una vaca, bueno, yo creo que hay que tomarse el trabajo, meter la mocheta y ponerla en el lugar indicado en la oreja. Que eso es bien específico, el que te vende caravana te lo especifica correctamente. Cuando vos la pones en un animal en la manga, va a donde va. sí, yo incluso escuchaba el otro día en una charla que también un compañero hablaba de la colocación de las caravanas, que en una, ellos hicieron una estadística ahí de la pérdida y la que perdieron fue una que precisamente se aprovechó un agujero que había en la oreja para volver a poner la caravana y esa caravana en particular se perdió. Pero bueno, son detalles que parecen menores al momento de colocar la caravana, pero hacen la diferencia. Quería hacer dos comentarios chiquititos. El bastón transmite al teléfono celular, por ejemplo, por Bluetooth, ¿no? Que Bluetooth no necesitamos tener internet. Eso por ahí, para bajar los datos en ese momento en el campo es posible. Y lo otro que quería comentar, Exacto. que la misma pinza que se usa para colocar las caravanas, las de cenaza que usamos, sirve para usar en estas caravanas. No necesitamos comprar una pinza costosa, que por ahí es un detalle que no todos conocen. Hay que sacar una porción de la pinza, porque las caravanas son más grandes, pero eso se hace en el momento y se vuelve a armar. Nora tenía Sí, una ese es un buen pregunta, no sé dato. si querés hacerla vos, Nora Batusca, o Nora. Sí, acá estoy. Ah, bien. Tengo mala conexión a internet, por eso apagamos la cámara. No, mi duda era, en realidad, cómo, digamos, se carga toda la información de genealogía de un animal. Porque, bueno, al peso, obviamente, lo vas cargando a medida que va pasando el animal por la balanza. Pero todos los datos genealógicos, ¿cómo se van cargando? En el sistema que presenté yo, Nora, Sí, sí. Se me cortó en no, un momentito la charla, por eso por ahí quizás algún detalle me lo perdí. mira, es así, ese sistema, digamos, vos lo tenés que poner, como decía, o en la entrada a la aguada o en algún paso, viste, que tenga obligado que pasar la hacienda. Va registrando, lo que sí le decís al sistema, digamos, es, estas son caravanas de madre y estas son caravanas de progenie. El sistema, vos caravaneaste las vacas, las tenés caravaneadas y tenés los terneros caravaneados. Entonces ahí tenés tu listado de caravana de madres y de terneros. Esa información vos se la das. Con esa información va registrando caravana, 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 caravana. Y lo que hace es, una vez que asocia, después de 15, 20 días, cuando vos cortás, digamos, el registro, te tira una sábana en formato Excel, te puede tirar con el dato de madre, hijo, madre, hijo, madre, hijo, identificado. Después te va a dar un montón de caravanas que no logró asociar, por ejemplo, te da las que no asoció, te dice, bueno, estas no las pude asociar. Ese 10% que figuraba, por ejemplo, en los ensayos de Australia o en la prueba que hicimos nosotros, que fue, digamos, muy preliminar y no en las mejores condiciones, tuvimos un 75-78% de asignación correcta. Bueno, el 20 y pico por ciento restante eran caravanas que no tenían datos, pero el resto aparece madre e hijo, madre e hijo.
Perfecto, muchas gracias. Mauricio, ¿hay alguna experiencia de filiación en vacunos? Estás muteado, Mauricio. No, Mauricio, no te escuchamos. Te decía que no, que nosotros no hemos hecho ningún estudio en vacunos, queremos hacerlo, obviamente. Vamos a necesitar dos antenas por la potencia. Lo que estamos viendo es que con 40 centímetros, que es la potencia que tiene la antena que estamos usando, para un pasillo para vaca y ternero nos vamos a quedar cortos, entonces vamos a necesitar leer de los dos lados. Pero también vamos a capturar más información. Pero me refería si hay experiencia, digamos, en Australia, por ejemplo, de filiación en vacunos que funcione. Yo no lo he visto en Australia en vacunos, pero el concepto es exactamente... Sí, tendría que ser igual. ¿Había alguna otra pregunta dando vuelta que yo interrumpí? No sé yo quién por era. lo que escuché. Edgardo. Sí. Walter soy. Ah, Walter, te tenía perdido. Dale, Walter, te escuchamos. Acá estoy. No, me gustaría que Gabriela, que ya que lo está usando al sistema, que nos cuente cómo es el procedimiento práctico, No sé si está Juan José, que es el bastonero nuestro, pero nosotros lo estamos usando con los animales de ensayo y también con los toros de la prueba. Es muy fácil porque vos no tenés que acercarte al animal ni enceparlo para mirar la caravana. Simplemente nos acercamos a la manga con el bastón, tenemos la balanza, la TrueTest, que se comunica por Bluetooth con el bastón, y va a cargar a mesa, toma la caravana, y la balanza registra el peso, ¿no? Lo único que tengo que hacer yo es apretar un botón cuando pesa el animal para decirle que lo guarde. Y después me voy a la oficina y en la computadora bajo esa hoja de Excel que decía hoy Ricardo, y bajo la caravana con el peso del día del animal. Y bueno, así cada pesada, nosotros el uso que le damos es ese, es para pesar. ¿Hay alguna caravana? El día cero que colocaron los botones electrónicos, Sí. ¿Cómo los asociás a las caravanas que tienen los toros? La primera vez que pasan por la manga, hay que registrar en el monitor de la balanza, registramos a qué caravana de trazabilidad corresponde la caravana electrónica que le estamos colocando. A partir de ahí ya queda identificado con las dos caravanas. Cada toro se registra, o cada animal va registrado con las dos caravanas, la electrónica y la de trazabilidad. ¿Eso lo copias con la caravana o con el bastón? Con el bastón leo la caravana electrónica. Con el bastón leo la caravana electrónica, y en el monitor de la balanza tiene una pantallita, un mini teclado con números, donde coloco el número de la caravana, letras y números de la caravana de trazabilidad. ¿Se entendió más o menos? Sí, yo te entendí. Y ahí es una sola, la primera vez tenés que tomarte ese trabajo de asociar la electrónica con la otra, pero después ya no los tocas, bajás el bastón adelante de cada animal, lee y pesás. Ajá. Y en caso de que uno tenga información de ese toro adicional, digamos, le podríamos cargar la caravana de Senasa y el padre del toro y todos esos datos, ¿se los podríamos cargar? En realidad, en ese... Perdón. Hola. No, sí, Ricardo, o Juanjo. En realidad, en TrueTest, el bastón TrueTest, que creo que es el que usa María Gabriela, no hay mucho más para agregar ahí. O sea, creo que son 3 datos que se pueden agregar en la memoria del bastón. 3. Sí. Después, hay que buscar la manera de... Por eso decía de volcar esos datos a la computadora y ahí ya meterlo en un sistema más de gestión, ¿no es cierto? Ese sería el camino más lógico. Donde ahí sí puedes tener... Sí, porque te quedás con el Excel. Exacto. Sí, lo que pasa es que hay en definitiva, el del bastón descarga.
Hay algunas balanzas que tienen, me parece que la que tiene la experimental tiene la oportunidad de ponerle más datos en la medida que pasan los animales. Bueno, los datos que tiene el bastón, más me parece que en el display de la balanza podés agregar datos. Sí, No sé, pero son tres o cuatro campos que se pueden pero el llenar. dato que No, precisás ahí no recuerdo seguramente en este momento, por pero ahí es agregarle no hay el mucho más. color, bueno, alguna cosa o alguna observación que le hagas a un animal determinado, que después se te mezcle para cuando llegas a Sí, la porque tampoco es computadora. muy cómodo. Tampoco es muy cómodo el estar escribiendo En ese momento, sí. momento, Sí. uno por cada animal. O sea, ahí es mínimo el intento de agregar información en el bastón o en el XR5000, creo que es el de Trute. Sí, Sí, me ese olvidé. es. Ujú. Sí, un tema no menor es el tipo de caravana de baja frecuencia, ¿no? Hay dos tipos en el mercado, FDX y HDX. Las que se venden, las que están, digamos, disponibles, hay de las dos, pero se venden mucho más las FDX, que son más baratas. Las HDX, corregime Ricardo, pero empezaron a usar mucho más en lechería. Lo que entendemos es que estas HDX son las que van, digamos, de alguna manera, es como la segunda generación de caravanas, entonces las que tienen como más futuro en el mercado. Y los bastones, y no todas las antenas pueden leer los dos tipos de caravanas. Algunos sí, pero otros no pueden. Ese es un tema, ¿no? Pero por ahí vos te compras un mantón que lee FDX y dentro de 5 años no están más en el mercado y tenés que comprarte otro para leer las de HDX. ¿Hay diferencia en el Eso es precio? para Mauricio. Mauricio, Sí. esa dificultad es también para los bastones. Yo creo que el de Trutés no, creo que el de Trutés lee los dos. Trutés y Gallagher leen los dos protocolos, o sea, el FDX Sí, y el sí. HDX. Sí, lo probamos nosotros y lee los dos. Incluso se puede también hasta elegir si solamente querés que lea uno, que lea otro, o que lea los dos. En eso, por lo menos con estas antenas comerciales no ha habido tanto problema. ¿Hay una diferencia importante de precio entre las caravanas? Un poquito, no gran cosa, pero hay un poquito de diferencia. Nosotros pagamos las HDX las pagamos $1.70 oficial, ¿no? Eso es lo que pagamos las caravanas HDX. No sé si se escuchó. $1.70. Obviamente son todas recuperables, ¿no? Son todas recuperables. ¿Y las FDX? 1.50 creo que estaba. Sí, me parece que están en $1.50 o una cosa así. Sí, no es relevante la diferencia. Y más si se lo pones a una vaca que te dura 8 o 10 años, o 12 o 13, depende de dónde la tengas. Entonces, bueno, es para análisis. ¿Cualquiera de las dos son reutilizables? Sí, en realidad tenés dos tipos de caravanas. Cuando vos vas a comprar, puedes comprar unas que son reutilizables y hay otras que no. Lo que cambia es que la caravana, el botón, tiene la parte de atrás cerrada, entonces cuando vos metés el macho y cuando lo vas a sacar lo cortás, no se puede sacar la punta del macho dentro de la caravana. Esas no se pueden recuperar. Las otras tienen la parte de atrás abierta, entonces cuando vos cortás el macho, empujás la punta y cae la punta del macho y podés recuperar la caravana. Son dos, hay que tener precaución en eso de acuerdo a lo que uno necesite. Sí. Unas se llaman cerradas y otras se llaman abiertas. Esa es la diferencia entre las caravanas. A ver si por ahí sí puedo compartir la pantalla acá. Martín, ¿querés hacer una pregunta? Te veía moviendo las manos. Acá en las caravanas abiertas, la parte de atrás, acá no se alcanza a ver la caravana, la parte de atrás, pero este macho se introduce acá. Entonces cuando se corta la caravana, esta punta del macho se puede sacar por atrás. Cuando atrás está cerrado, no hay manera de sacar esta punta y ahí ya la caravana no se puede reutilizar. Bueno, o hay que cortarla, hay que hacer todo un trabajo para poder modificar. ¿Y el costo del bastón? Porque el bastón es único, se usa siempre. Sí, yo no sé, Mauricio, si vos tenés Alrededor de precio 120.000, me parece que actualizado. averigüé la semana pasada, alrededor de 120.000, voy a ver si lo encuentro. 120.000 pesos. 120.000.
Sí, alrededor de eso, pero ya lo busco. Ricardo, ¿Sí? una consulta. Volviendo a la pregunta, creo que la hizo Edgardo, o no sé quién hizo la pregunta de qué otros datos uno le puede volcar a la información de la pesada. Te consulto, si uno lo trabaja previamente en un Excel, es decir, ordenás los números de caravanas y a eso le adjudicás, digamos, la caravana electrónica, como vos quieras, y no sé, le agregás una columna de origen, por ejemplo, el origen tenés 2 o 3 orígenes diferentes de los animales, tenés machos, hembras, cualquier otra información. Si vos primero lo generás en un Excel, ese Excel después te lo permite pasar al bastón y a partir de ahí empezar a trabajar la información, o ahí es donde tenés algún inconveniente. No, ahí es donde tendrías algún inconveniente. Ahí la única que te queda es empezar a trabajar a nivel de los Excel. Vos vas a tener el Excel que armaste vos con todas esas descripciones extra que te interesan poder usar. Y cuando vos descargás del bastón, vamos a ver el ejemplo más simple, vos tendrías el número de caravana y el electrónica y el peso, ponele. Eso sí las vas a poder ordenar y después incluso tratar de correlacionarlas con la hoja Excel que vos ya tenés precargada. Pero en el bastón no te da la opción de vincular eso. Yo lo que les digo es que es el día y la noche en cuanto al registro de información, el manejo, la facilidad en la manga, o sea, Sí, lo que nosotros la obviamente que es una inversión, pero es realmente... La experiencia que tenemos es que realmente llega al escritorio, porque muchas veces ha pasado que en la manga nosotros tomamos los datos de peso manual en una hoja, que se ensucia, se moja, después queda tirada en alguna camioneta, después no sabemos cuál es el orden. Cuando leemos los números por ahí hay algunas no se leen bien porque están sucios, es incómodo, es difícil. El tiempo de lectura y de procesamiento de datos es el día y la noche de hacerlo de una manera manual. Ahí les puse en el Edgardo. los precios del bastón, que no sé si es bueno o no, marca BQN, Baquiano. Baquiano, $1.100. Eso me lo pasaron hace no mucho. Y el botón más un pin, 1.85, esta no sé cuál es, la reutilizable, y después con 2 pins, 2.15. Esos son los precios. Sí, ese valor en dólares es bueno. El de TrueTest creo que está algo así como $1.500, $1.600. Sí, esto es mucho más barato, la balanza también. también. Lo que pasa es que no sé cómo es la calidad. La balanza de esta es mucho más barata que TrueTest. TrueTest, palabras mayores. Sí, honestamente el Baquiano no lo hemos usado nosotros, solo porque no se ha dado la oportunidad, pero sería interesante poder probarlo también, sí. Edgardo, no sé si puedo compartir pantalla y les muestro... Creo que sí que te puse. Sí, les muestro 2 segundos la información que se baja, tal cual como se baja del bastón. No puedo. A ver, dame 2 segundos. Si no- A ver ahí. A ver. Sí. Ahí ven, ahí está, la primera columna sería la caravana de Senasa, la terminación de la caravana de Senasa, el peso, que fue tomado, bueno, acá está la fecha, y la posibilidad de hacer alguna observación del animal. No sé, se aplicó, se curó quelato, algo particular de ese momento, la caravana electrónica, bueno, la fecha repite y la hora, que es anecdótica. Pero el TrueTest permite solo una nota. Eso les quería mostrar. No sé, ¿quedó alguna... ¿A vos te quedó alguna pregunta, Mauricio? Luciano, ¿te fuiste? No, Ricardo, con el tema de los software, ¿tenés alguna experiencia? Los software de gestión que se están usando en ganadería. No hemos
trabajado con ninguno todavía. Estamos en ese proceso de comenzar a hacer algunas pruebas para poder hacer algún informe de trabajo, pero honestamente todavía no hemos comenzado. Estábamos en la etapa previa de la incorporación de los bastones, las caravanas, y ahora creo que en este momento estamos en la instancia de empezar a probar los software. Nos ha ocurrido que a partir de las balanzas de pesadas al paso hemos encontrado algunas necesidades propias para el trabajo de esto, de que cuando se descargaba del bastón necesitábamos incorporarlo rápidamente a la base de datos. Entonces algunas soluciones también hemos estado intentando hacer nosotros desde INTA para la validación de las balanzas o de los comederos de esa tecnología, pero particularmente de los software comerciales no tenemos experiencia. Pero en cuanto la tengamos lo pondremos a disposición. Me tengo que despedir, le agradezco mucho. Hasta luego. Chao Martín, muchas gracias. Chao Martín, gracias. Bueno, no sé si no hay más preguntas. Ricardo, Mauricio, realmente nos sirvió a los que estamos atrás o en la búsqueda de zafar de la planilla Excel y de los papeles que llevamos a la manga, que se nos desparraman y se nos llenan de varias cosas. Así que bueno, estamos tratando de avanzar en eso. Muy agradecidos por el tiempo que se han tomado para contarnos un poco. Y seguramente los vamos a seguir, desde el grupo por lo menos que estamos trabajando en la prueba, los vamos a seguir molestando con algunas cosas. Y bueno, y esperamos en la prueba, esperamos que no pase demasiado tiempo, que podamos tomar que podamos usar las balanzas para los toros de la prueba. Las balanzas electrónicas, estaría muy bueno. Por lo menos hacer una como van a hacer ahora en Pampa Húmeda para la Patagonia, para toros patagónicos. No, pero vos decís los comederos de consumo residual. Claro. Sí. Así que bueno, habría bastantes interesados en eso. Bueno, en la medida de lo posible, vos sabés que estamos trabajando para eso, ¿no? No podemos dar ninguna garantía de cuándo lo vamos a implementar, pero estamos trabajando para eso. Así, y la idea, obviamente, es que la prueba sirva como espacio para hacer esas evaluaciones y que les permita a todos los que participan de la prueba conocer, digamos, cómo se están desempeñando sus animales y hacer un camino que nos lleve de alguna manera a vincular a esas pruebas con las evaluaciones genéticas de ambas razas, con el PEGI y con el ERA. Bueno, les agradezco, Ricardo, Mauricio, el resto de la gente. Muchas gracias y nos seguiremos conectando. Ahí entró un mensaje de Luciano. Muchas gracias por la información. Luciano Correndo dice. Y bueno, nos veremos pronto. Muchas gracias.